Doy gracias a Dios por este tiempo de bendición donde podemos llegar nuevamente a cada hogar, a cada familia, llevando una reflexión de la palabra del Señor y esperando que esta palabra edifique grande y poderosamente la vida de la familia y de todos y cada uno de aquellos que reciban esta palabra con fe en el nombre de Jesús. Meditamos en esta hora en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, verso 14 hasta el 19. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de esta manera: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Vamos a reflexionar en esta hora, pero yo tengo un lema muy precioso que si tú lo aplicas a tu vida, puede cambiarte la expectativa de tu futuro. Y escucha este lema que tenemos, y el lema dice así: yo aplicaré los principios de la palabra de Dios a mi vida para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, para ser de beneficio para el reino de Dios. Si tú aplicas esta palabra a tu vida, seguramente que aplicando los principios de la palabra de Dios, tu vida será diferente, tu vida será exitosa. Y queremos reflexionar sobre estas cosas. Y en el punto número 1 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. El confiar en Dios te da seguridad, te da tranquilidad, te da paz, te da esperanza. Entonces, ¿quién mejor que confiar en el que nunca falla? Todo te puede fallar. Personas, situaciones, todo te puede fallar de una u otra manera, pero el que nunca te va a fallar es Dios. Entonces, ¿en quién mejor que tener nuestra confianza depositada en Dios? ¿Y cómo aprendemos a confiar más en Dios? Por medio de la Escritura, al oír su palabra, al orar, al reflexionar. Entonces vamos conociendo, y entre más conozcamos a Dios, más le podemos confiar. Entonces dice aquí la palabra: con tal de que retengamos firme. Eso quiere decir firme en lo que hemos creído, convicción en lo que hemos creído, convicción en la palabra. Entonces eso nos genera confianza. Entonces mire lo que dice la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, versos 6 y 7, dice: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, nosotros, los mayores en especial, tenemos que dar orientación a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a fin de que, dice la Biblia, la generación venidera. La generación venidera dice: ponga su confianza en Dios. No le atribuyamos situaciones a la casualidad, sino que nosotros aprendamos a confiar en Dios. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas
le suceden a bien. Entonces, ¿por qué no tener confianza en aquel que puede revertir, como dice la Biblia, la maldición en bendición? Entonces, nosotros tenemos que generar esa confianza para la familia y aún para los amigos que aprendan a confiar en Dios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 22, verso 19, la palabra dice de esta manera: para que tu confianza sea en Jehová, te lo ha hecho saber hoy a ti también. Posiblemente en tu mente han habido confusiones, hay situaciones de cualquier índole que puedan haber pasado y tú puedas haber dudado de ese Dios que es tan bueno y que es tan poderoso. Entonces dice, para que tu confianza sea en Dios, te lo ha hecho saber a ti también hoy. Entonces, qué importante es aprender a confiar en Dios, pero mantener firme esa confianza. La palabra dice, nada podrá perturbarme porque tú estarás conmigo. La Biblia dice ahí en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, qué importante es aprender a confiar en Dios. La Biblia dice en el verso 15 de Hebreos, dice, entre tanto que se dice hoy, se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Posiblemente habrán circunstancias en la vida, situaciones que te hayan pasado y algunas de esas situaciones pueden haber endurecido tu corazón. Posiblemente alguien te hizo algo y aún alguien que caminaba en el Señor te hizo algo y eso ha endurecido tu corazón. Pero que tu corazón no esté endurecido para oír la voz de Dios. Pueden haberte fallado, pero el que nunca te va a fallar es Dios. Entonces, allí dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Un corazón endurecido es un corazón incrédulo, es un corazón amargado, es un corazón que no está dispuesto a creer, pero un corazón sensible a oír la voz de Dios es un corazón que aprende a confiar en Dios. Mire lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 23, verso 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Entonces, un corazón sabio discierne por qué pasó, cómo pasó y todo, pero aprende a confiar en Dios. La Biblia dice que es de sabio pasar por alto la ofensa, posiblemente con razón o sin razón, te ofendieron, te afectaron y eso ha endurecido, pero la Biblia dice que el sabio pasa por alto la ofensa, aprendiendo a olvidar, dice, olvidando las cosas pasadas. Qué importante es cuando dice, si tu corazón fuere sabio, dice el Señor, mire, también a mí se me alegrará el corazón. Una actitud tuya de confianza en Dios va a alegrar el corazón de Dios. Entonces, qué precioso es cuando Dios se alegra por determinaciones que nosotros tomamos, determinaciones correctas. Entonces el corazón de Dios se alegra. Y entonces dice aquí en el verso 16 de Hebreos, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Entonces hay cosas que provocan la molestia y la indignación de Dios. Pero es importante a través de la palabra, nosotros aprender a tener esa confianza en Dios, aprender a tener ese corazón sensible para escuchar la voz de Dios, porque Dios te quiere llevar a una vida de bendición. Por eso ese lema es precioso. Si tú lo aplicaras a tu vida, mira lo que dice el lema, te lo repito nuevamente. Dice, yo aplicaré los principios de la palabra de Dios a mi vida.
para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria. Entonces, qué importante es aplicar estos principios. Tu corazón debe de ser un corazón sabio. Entonces dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice, os dará abundantemente y sin reproche. Entonces, Dios te va a dar sabiduría para que esa sabiduría penetre en tu corazón. Y entonces, cuando esa sabiduría penetre en tu corazón, tus actitudes serán diferentes, serán diferentes. Pero ¿quiénes fueron los que le provocaron? La incredulidad. La incredulidad. Dios estaba deseando entrar a la tierra prometida a su pueblo, pero había mucha incredulidad. Entonces, ¿quiénes fueron los que le provocaron? Miren lo que dice aquí la Biblia en el Salmo 78, versos 56 y 58. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron como arco engañoso. Entonces, ¿qué molestó? ¿Qué enojó a Dios? Muchas personas piensan que Dios no se enoja. Si Dios siente, Dios es sensible, Dios siente. Entonces, cuando Dios estaba hablando de bendecir a su pueblo, les dijo, yo voy a ir con ustedes, yo iré delante de ustedes, yo voy a pelear por ustedes. No se preocupen, les está diciendo, descansen, confíen. Pero ellos lo provocaron por la incredulidad. Empezaron no solo a hablar contra el líder, sino que empezaron a hablar en contra de Dios. Dijeron, para esto nos ha traído Dios, para matarnos aquí en el desierto. No era cierto, no era. Lo que pasa es que ellos estaban en una actitud de rebeldía, en una actitud de que todo lo querían fácil y todo lo querían inmediatamente. Entonces, pero cuando el Señor escucha las palabras de ellos, dice, ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? Ya han visto mis señales y me han tentado hasta 10 veces. Entonces el Señor se enojó. Y mire qué pasaje tan importante en Deuteronomio, capítulo 3, verso 24 al 26, dice así la palabra. Señor, Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero, dice, Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. La palabra de Dios es para nosotros. Y en este momento Moisés, él está como pensando equivocadamente y está como haciendo una oración, deduzco, como para impresionar a Dios, y le dice, ahora tú has mostrado a tu siervo tu mano poderosa, y empieza a hacer un adorno a la oración. Pero el Señor dice en la Biblia, ahí en el verso 26, pero Jehová se había enojado contra mí. Muchas veces nosotros, los mayores, somos padres permisivos, y muchas veces nosotros permitimos cosas a nuestros hijos que no están bien delante de Dios, La Biblia dice que instruyamos a nuestros hijos, y cuando fuesen viejos no se apartarán del camino de Dios. Entonces, qué importante es que un padre sepa guiar con autoridad, amor y respeto a que sus hijos, a que su familia ponga y deposite su confianza en Dios, Pero Moisés había sido un líder permisivo últimamente,
y todo estaba como intercediendo, y no es que es mala la intercesión es buena, pero mire, había indignado a Dios, se había enojado Dios, porque Moisés estaba permitiéndole muchas cosas al pueblo. Hay cosas que nosotros tenemos que hablarlas de frente para que no caigan en error, ya sea nuestros hijos o ya sea los hijos espirituales. Un pastor que es permisivo en su congregación, donde a lo malo le dice bueno, al pecado lo mira como nada. No, la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces es importante con amor, con respeto, con cariño, pero la Biblia dice que con amor y misericordia se corrige el pecado. Pero la actitud de Moisés había enojado a Dios y le dijo, ni tú vas a entrar, ya no me hables mal de este asunto. ¿Qué provoca la ira de Dios, la molestia de Dios? Cuando nosotros a lo malo le decimos bueno. Por eso Pablo dice, y cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Y entonces Pablo habla y dice, y seguiremos pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera. No podemos ser permisivos en las congregaciones con actitudes que no están bien, y debemos de predicar exhortando a aquellas cosas que no están correctas, aquellas cosas que nos apartan de Dios, aquellas cosas que nos impiden recibir el milagro de Dios. Entonces, que esta palabra edifique grande y poderosamente tu vida. Y dice aquí la palabra, mire lo que dice acerca de la incredulidad en el libro de Marcos, capítulo 6, versos 5 y 6, y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Asombrado el Señor Jesús de la incredulidad. Si hay algo que causa asombro, y podría decir y pensar que hasta cierta molestia, porque Dios quería entrar al pueblo a la tierra prometida, la tierra de bendición, pero el pueblo estaba en incredulidad. Amado, Dios quiere que tú te mantengas sano, saludable, bendecido, prosperado, victorioso, pero hay algo que tú tienes que creer. Primeramente, tu confianza en Dios. Primeramente, tu confianza en la palabra, tu confianza en la escritura, tu confianza en las promesas de Dios. Dios quiere bendecirte. Recíbelo de parte de Dios y recíbelo proféticamente. Dios te quiere bendecir con abundancia de salud, con abundancia de paz, con abundancia de armonía. Dios te quiere bendecir con abundancia de todas las cosas, pero la incredulidad detiene el milagro. Un día un hombre predicando decía esta palabra, y a mí se me grabó esa palabra. Decía, lo que yo no entiendo de la escritura, lo creo. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice, que en la escritura dice, hay cosas difíciles de entender, las cuales, dice, fíjate bien, los indoctos, los inconstantes, tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces la incredulidad es indisposición a creer que Dios es bueno. La incredulidad es la indisposición a creer que Dios es poderoso. Por eso Job dice, Dios es poderoso y nosotros no le conocemos. ¿Por qué no le conocemos? Porque muchas veces el corazón está endurecido. Que tu corazón sea sensible a la voz de Dios. Que tu confianza esté en la escritura, en la palabra predicada, en lo que tú estudias acerca de la palabra, y cada día que tú profundices más en esta bendita palabra, tu confianza será en el Señor. Cree que los milagros vendrán, que la sanidad vendrá, que la prosperidad vendrá, que la paz vendrá, y tu vida será diferente. Todo te puede fallar, menos Dios.
Si tú le crees, dice la Biblia, que al que cree, todo le es posible. Atesora y guarda esta palabra, compártela con amigos, hermanos, familia, y que aprendamos nosotros a depositar nuestra confianza en el Señor. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Y no puedo dejar de hacer una oración por tu vida y una oración por tu familia, por tu trabajo, por tu negocio. Si no tienes un trabajo, que Dios te abra puertas para un trabajo, para un negocio, o que te dé ideas y te contacte con las personas correctas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra predicada en esta hora, en este momento, sea de mucha bendición para todos aquellos y cada uno de los que reciban esta palabra, que la reciban con fe, Señor. Yo reprendo todo espíritu de incredulidad y declaro que esta palabra llevará mucha bendición a tu vida, llevará salud, llevará sanidad, llevará medicina, llevará prosperidad en el nombre poderoso y bendito de Jesús. La paz, la armonía y la bendición del cielo sea sobre tu vida, tu familia, tu negocio, tu trabajo. Y si no lo tienes el trabajo, que Dios te abra puertas en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz de Dios sea contigo en el nombre de Jesús. Amén.